Hola, mi nombre es Facundo Casani, profesor del taller de automotores de tercero B y una parte de tercero C. Con Omar Lóbulo decidimos trabajar juntos para poder llevar a todos los alumnos al mismo ritmo y que sea un poco más fácil este periodo de enseñanza y de aprendizaje para, para todos por igual. ¿Sí? Vamos a comenzar una clase de repaso con conceptos ya dados y algunos conceptos nuevos que son bastante interesantes, así que vamos a darle comienzo. Bueno, motor de combustión. Una máquina que intercambia energía química para generar energía mecánica. ¿Sí? Esto varios lo pueden entender, algunos no. Vamos a hilar un poquito fino con eso. Energía química. Ya sabemos que la energía química la habíamos visto como si fuese un triángulo para generar calor, ¿sí? Un fuego. Teníamos el comburente, que podía ser, nosotros utilizamos oxígeno, que viene del aire, un bajo porcentaje de oxígeno, pero está. Después tenemos el combustible, ¿sí? Cualquier tipo de combustible, etanol, metanol, nafta o gasolina, diésel, un montón de combustibles tenemos, ¿sí? Una gran variedad. Bueno, con esos combustibles, juntándolo con un comburente, el oxígeno, y dándole calor generamos fuego, ¿sí? Ese fuego nos genera, en una máquina podemos aprovecharla para generar energía mecánica, ¿sí? Es algo bastante útil, ¿sí? Se utiliza en todos lados. Eh, los hay de dos tipos, ¿sí? Bueno, vamos a verlo algo rápido, ¿sí? No, no es algo en que nos queremos centrar, ¿sí? Pero vamos a verlo para que se entienda. En este caso estamos hablando, como hablamos de combustión externa, es que la combustión, este proceso de energía química, se genera fuera del motor, ¿sí? Vemos acá, vamos a poner un puntero, vemos que acá está el cilindro y la combustión pasa fuera, ¿sí? La transformación química pasa fuera, donde está, que se genera calor por estas brasas, el agua se calienta, se genera vapor de agua. Entonces ese vapor se recorre, entra por esta válvula, empuja el pistón hace que esta rueda gire con este contrapeso, ¿sí? El contrapeso hace que baje. Cuando está en este, digamos, en esta parte superior, en un momento que se mueva para la derecha, este contrapeso lo que va a hacer es hacer fuerza para que este pistón suba, ¿sí? Entonces, una vez que entra el agua, se llena este recipiente, este cilindro, y baja el pistón completamente, se abre la válvula de salida. Cuando se abre la válvula de salida, esta se cierra. Entonces, cuando baja el contrapeso, empuja el pistón hacia adelante. Cuando lo empuja, hace que este vapor salga y entre el condensador, fíjense que está caliente, por eso las cañerías en rojo, en rosa, entra el condensador, se enfría, este condensador también está refrigerado por agua, se enfría y vuelve a la caldera, ¿sí? Es algo rápido y espero que se entienda. Insisto, no le metemos tanto empeño ya que no, en esto no se basa este curso, ¿sí? Motor de combustión externa. Bueno, los tipos, ¿sí? Dos tiempos, cuatro tiempos. Los dos tiempos, fíjense, acá tengo el puntero. Vamos a ver que tiene una bujía, una cámara de combustión, el pistón y el cigüeñal, ¿sí? Esto ya lo conocemos, en el cuatro tiempos y en el dos tiempos se comparten, pero ¿cuál es la diferencia? Acá tenemos estos espacios, ¿sí? La mezcla, ¿sí? Y donde salen los gases de escape. Vamos a ver, estos los vamos a llamar lumbreras, ¿sí? Estas dos son las lumbreras de admisión y la lumbrera de escape. Por acá,
entra la mezcla aire-combustible, ¿sí? Aire-combustible entra y cuando baja el pistón, fíjese acá, en esta flecha, entra la mezcla hacia la cámara de combustión, ¿sí? Entonces sube el pistón, comprime, salta la chispa, explota y baja y sale los gases de escape, ¿sí? Quiero que entiendan en este caso, miren, cuántas veces hay una combustión por cada vuelta de cigüeñal, ¿sí? Vamos a hacer el cigüeñal, ¿sí? Por acá empieza la vuelta de cigüeñal y termina. Empieza la vuelta de cigüeñal y termina. Vemos que por cada una vuelta se genera una explosión, ¿sí? Una vuelta, pa, explota. Una vuelta, pa, explota. ¿Se entiende? Vamos a ver el de 4 tiempos. Tenemos, en este caso, 2 árboles de leva, sí, no importa, después lo vamos a ver. Tenemos 2 válvulas, la bujía y el conjunto biela, pistón, cigüeñal y cilindro, ¿sí? Lo mismo teníamos en este lado. Ahora, por acá entran los gases de admisión, lo ven en color azul, ¿sí? La mezcla, entra la mezcla. Entonces, fíjense, vamos a hablar desde el 1, que acá tenemos 2 tiempos, una vuelta. Otros 2 tiempos, otra vuelta. ¿Qué quiero decir con eso? Fíjense que los 4 tiempos son 2 vueltas de cigüeñal, ¿sí? 2 vueltas de cigüeñal, ¿y cuántas veces explota? ¿Sí? ¿Cuántas veces combustiona? Una sola vez. Entonces tenemos los 2 tiempos que nos generan una explosión, una expansión por cada una vuelta de cigüeñal. Pero el 4 tiempos, perdón, nos va a generar por cada 2 vueltas de cigüeñal una expansión, ¿sí? Esto, ciclo Otto, ¿cómo funciona? ¿Sí? Vamos a verlo. Acá tenemos intake, admisión, compresión, combustión y exhaust, que es escape, ¿sí? Spark, que es chispa, lo vamos a ver en el tiempo de combustión. Top dead center es punto muerto superior, ¿sí? Lo vemos acá arriba. Acá nos los marca en este gráfico. Entonces vamos a ver que tenemos las válvulas, la de admisión y la de escape. En la de admisión vemos que entra la mezcla en verde, ¿sí? Siempre en verde o en celeste, y el escape puede ser en gris siempre, es más que nada para que vean la diferencia. Tenemos la bujía y el conjunto biela, pistón, cilindro y cigüeñal. Vemos acá el aceite, bastante gráfico este GIF. Entonces, vemos que en la admisión entran los gases, se cierra la válvula, sube el pistón y se comprime, lo van a ver ahora, que se pone todo rojo, sale la expansión, baja, se abre la válvula de escape y vuelve a subir y salen los gases de escape, ¿sí? Entonces vemos como en el anterior, pero lo vemos un poquito más al detalle, ¿sí? Motor Otto, ¿sí? Vamos a ver un esquema funcional en la parte, en un diagrama presión-volumen. Vamos a ver que es gracioso este cigüeñal, pueden ver lo que parece un ojo, pero bueno, encontramos este GIF que la verdad que es bastante útil. Así que bueno, vamos a comenzar. Tenemos, fíjense, presión y volumen. ¿Por dónde comenzamos? Comenzamos de acá. Sigan el puntero. Tenemos que comenzamos una presión. Esto sabemos que este es el 0. Acá está el 0. Entonces empezamos arriba. ¿Por qué empezamos arriba? Porque empezamos a una presión definida, ¿sí? Nosotros no vivimos en una presión 0, si no estaríamos en el espacio. Vivimos a una presión. Bueno, acá tenemos el 0. Bueno,
¿Qué vemos acá? Que arrancamos con una presión definida, ¿sí? La presión atmosférica. Puede variar por las condiciones de la temperatura, puede variar por muchas cosas, pero siempre más o menos oscila en ese valor. Vamos a verlo en este espacio, no vamos a dar valores para que no se metan números en la cabeza y se hagan un matete, así que vamos a comenzar desde aquí, a una presión definida. Y un volumen también definido, ¿ven? No arrancamos desde el cero, arrancamos acá. ¿Ese volumen cuál es? Bueno, fíjense que en el punto muerto superior, vamos a verlo acá, tenemos el punto muerto superior es acá, ¿sí? Esta línea. Tenemos este volumen, el volumen de la cámara de combustión, ¿sí? Ese volumen no va a variar nunca. Es un volumen que va a estar fijo siempre. Acá también se ve. Porque si sube el pistón, si ese volumen se achicara más de lo que debería ser, le estaríamos pegando a la bujía y a las válvulas. ¿Sí? Estamos generando un daño, que la verdad que no está bueno. Entonces, vamos a ver que empezamos desde acá. Vamos a decir, desde un volumen de cámara de combustión y de una presión atmosférica, vamos a comenzar los ciclos. Ustedes síganme el puntero y no vean lo demás porque si no se van a perder. Vamos a comenzar por el ciclo de admisión, ¿sí? En la admisión arrancamos desde el punto muerto superior, ¿sí? A un volumen de cámara de combustión. Entonces, cuando empieza, en este momento empieza a bajar el pistón, ¿sí? Baja el pistón y cuando baja el pistón va aumentando el volumen, ¿sí? Va aumentando, 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 aumentando hasta el punto muerto inferior. Ahí lo vemos, ¿sí? Tenemos que variamos el volumen y llegamos al punto muerto inferior. Entonces ahora se cierran las válvulas, la válvula de admisión específicamente. Pueden tener varias válvulas, no importa. Más adelante lo vemos. Entonces, en este momento se genera la compresión. Vamos a comprimir la mezcla. Cuando nosotros comprimimos la mezcla, empezamos a achicar el volumen, ¿no? Vamos desde un volumen grande hasta un volumen de cámara de combustión, ¿sí? Empezamos a ir comprimiendo, comprimiendo, comprimiendo. Como vamos achicando el volumen, va aumentando la presión, ¿sí? Ya lo habíamos visto. Si achicamos el volumen, aumenta la presión, porque tenemos un gas adentro, ¿sí? Esto lo van a ver en química mucho más adelante. Entonces, cuando ustedes achican el volumen, aumenta la presión. Llegamos a un volumen casi de cámara de combustión, ¿ven? Casi. ¿Sí? No importa. Imagínense que es cámara de combustión. Llegamos acá a un volumen determinado, chiquito, comparado a este grande. Y en este momento tenemos una presión alta, ¿sí? Cuando nosotros decimos presión alta es porque es mayor a la atmosférica. Cuando decimos presión baja, tenemos menor a la atmosférica, ¿sí? Entonces, en este momento se genera la chispa. Cuando se genera la chispa se genera un calor grande, un calor muy grande, y se genera ese fuego. Ese fuego nos va a generar esa chispa, va a hacer que se eleve la presión hacia un pico. Lo vemos acá, un pico. Como se genera semejante presión, esa presión es la que nosotros nos va a mover al pistón hacia abajo. Es ese momento en donde nos va a entregar trabajo, ¿sí? Donde nos va a generar energía mecánica. Esa energía mecánica lo vemos en este lado. ¿Ven esta curva que desciende? Esta curva es la curva de combustión. Fíjense, acá estábamos. Admisión, compresión. Y este conjunto sería expansión, ¿sí? O combustión, cualquiera de las dos. Chispa, calor y empieza a bajar el pistón. Baja el pistón, otra vez baja el pistón, varía el volumen, aumenta el volumen, disminuye la presión. Disminuye la presión, pam, 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 punto muerto inferior. ¿Sí? En este punto se abre la válvula de escape. Entonces, completamos la carrera de expansión. En ese momento se abre la válvula y cuando se abre la válvula, los gases, se libera esa presión, ¿sí? Que tenemos. Es como cuando abrimos una botella de Coca-Cola o de alguna gaseosa, no solamente Coca-Cola.
de una gaseosa. Entonces cuando abrimos se escucha tss. Bueno, eso mismo se genera cuando se abre la válvula. Cuando se abre la válvula, se descarga toda esa presión y comienza a subir el pistón otra vez, ¿sí? Que sería la carrera de escape. Comienza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, hasta el punto muerto superior. Y nos quedamos desde un volumen alto, porque estábamos en el punto muerto inferior, vamos al punto muerto superior y achicamos todo el volumen. ¿Por qué nos aumenta la presión en ese momento que se achica el volumen? Porque tenemos la válvula abierta, ¿sí? Si no estaríamos volviendo a comprimir. Entonces se achica, se achica, se achica, se achica el volumen cámara de combustión, ¿sí? Espero que se entienda. Mírenlo bien, la mezcla, como fíjense, lean esto, en los momentos en donde se está generando cada tiempo. Fíjense que el proceso es muy rápido, ¿sí? A unas elevadas revoluciones por minuto, esto ni siquiera lo podrían ver. A 7000 revoluciones por minuto, esto sería muy, muy rápido. Pero bueno, lo hacemos despacio así lo pueden entender bien. Vamos a continuar. Posicionamiento de los cilindros. Bueno, el posicionamiento de los cilindros. Un tema bastante importante, ya que es la forma de cómo ubicar los cilindros para generar distintos motores, ¿no? Tenemos motores de muchos tipos, siempre y cuando hablemos de cilindros de motores a pistón, ¿sí? Tenemos los que son en línea, este por ejemplo, que corresponden a una línea, el posicionamiento de estos cilindros, son los motores más convencionales, los vemos siempre, cualquier auto que veamos casi siempre, tómelo con pinzas, va a ser de 4 cilindros en línea o va a ser en línea, ¿sí? Son los motores más fáciles de fabricar, desde un cilindro hasta 12 cilindros es un montonazo, la verdad que se hizo en algún momento, no es recomendable, pero hasta 6 cilindros está bien. Cilindros en B. ¿Qué es lo que pasa acá? Ahora queremos tener un poco más de potencia, ¿sí? Por lo tanto tenemos que aumentar la cantidad de cilindros. Cuanto más cilindros tengamos, más explosiones tenemos en menor tiempo y eso nos da más potencia, ¿sí? En este caso estamos viendo un motor V6, ¿sí? 3 cilindros de un lado y 3 cilindros del otro, correspondiendo a un mismo cigüeñal. Siempre vamos a hablar de un solo cigüeñal. ¿Qué vemos? Que tenemos un bloque. Vamos a poner el puntero. Tenemos un bloque de este lado y una tapa de cilindros, ¿sí? Acá vemos una, pero de este lado hay otra, ¿sí? Porque es en B. Tenemos que tener árboles de levas acá y árboles de levas acá, ¿sí? Un conjunto. ¿Qué es lo que pasa con estos motores? También son chicos, no son muy grandes, son anchos y no tan largos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un solo bloque, pero tenemos dos tapas de cilindro. Con dos tapas de cilindro ya estamos obligados a poner por lo menos dos árboles de levas. Generalmente son 16 de un lado y 16 del otro. O sea, ponemos dos árboles de leva de un lado y dos árboles de leva del otro. Por lo tanto, ya es mucho más caro. ¿Sí? Estamos hablando de un precio mayor. Obviamente, si más potencia queremos, más debemos pagar, ¿no? Pero bueno, los motores en B también van desde los 2 cilindros, porque con un cilindro no tendríamos una B, va desde los 2 cilindros, siempre de a pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, hasta 16 creo también he visto. Pero bueno, son bastante interesantes estos motores. Después tenemos los cilindros opuestos o boxer. Sí, como bien el nombre lo dice, boxer. Imagínense un boxeador ahí. ¿Cuál es la particularidad de estos motores? A nivel físico, ustedes ven que el tamaño del motor no es alto, como veíamos en este caso, o en este caso.
Este es alto, este es un poquito más bajo, pero más ancho, y esto es solamente ancho, no es prácticamente nada alto. Entonces, este motor, ¿qué nos permite? Primero, el motor va ubicado mucho más en una posición más baja, ¿sí? En ese caso, ponerlo más bajo nos mejora la estabilidad. ¿Por qué nos mejora la estabilidad? Ustedes vieron que cuando se suben al micro y dobla, parece que van de un lado para el otro, ¿sí? Van bamboleándose. Los que viajaron, por ejemplo, en un micro de 2 plazas, es horrible a veces. Porque es tan alto que cuando dobla se mueve demasiado, ¿sí? Bueno, ¿a qué corresponde eso? A que el peso está distribuido de una forma a lo alto, ¿sí? En este caso vamos a distribuirlo a lo ancho. El auto cuanto más bajo esté, cuanto el motor y todo lo que sea el peso esté más abajo, va a mejorar la estabilidad, ¿sí? Comparemos una 4x4 con un Fórmula 1, por ejemplo, ¿no? Un Fórmula 1 va casi pegado al piso, con unas ruedas muy anchas, el motor también muy bajo, el conductor prácticamente en el piso, y comparémoslo con la parte de las 4x4, ¿sí? En las 4x4 vamos muy alto, el motor re alto, ¿sí? Eh, a la hora de la carretera, y bueno, la camioneta como las Toyota Hilux, por ejemplo, comprobado, vuelcan muy fácilmente. Una 4x4 no está hecho para andar en carretera a grandes velocidades, ¿sí? Un Fórmula 1 o un auto deportivo sí lo está. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, que los motores Boxer son espectacularmente buenos para esto. Generalmente los usa Subaru, ¿sí? Creo que los comenzaron a usar ellos, y Porsche, ¿sí? Motores de 4, 6 cilindros, 8 también. Ferrari usó una vez uno de estos motores 12 cilindros, muy raro de ver. Creo que no funcionó, pero bueno, ahí está. Vamos a ver los cilindros en VR. En VR interpretamos que es una V reducida, ¿sí? Fíjense que los cilindros en V, acá, en este caso, si ven, están a 90 grados. Una biela de la otra, o un pistón del otro, ¿sí? Están a 90 grados. Pueden estar a 120, pueden estar a 60, ¿sí? Distintos tipos de grados. En este caso, está a una graduación mucho más chica, ¿sí? ¿Qué nos permite esto? Bueno, el block es mucho más chico, ¿sí? No está tan inclinado. ¿Qué pasa? La tapa de cilindros es una sola, en este caso. Es una sola. Sí, vamos a tener que tener 4 árboles de leva, porque tenemos un pistón de un lado y un pistón del otro. Por lo tanto, vamos a necesitar varias cosas. Siempre va a ser más caro que un motor en línea, claramente. Entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? Tener un motor chico, con gran potencia, digamos que es un V6, es un V6 reducido, ¿sí? Nos genera un montón de potencia y es muy, muy, muy bueno. Algo que no aclaré en la diapositiva anterior, en los motores Boxer, es que vemos que acá tenemos medio block, ven que acá está cortado, bueno, tenemos medio block y una tapa de cilindros. Y del otro lado tenemos otro medio block y otra tapa de cilindros, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen estos motores de malo? Que son difíciles de fabricar. Tenemos, digamos, dos blocks, medio y medio, que en un tamaño bastante grande, digamos que es el motor en línea duplicado. Es el bloque de la línea duplicado. Después tenemos las dos tapas de cilindro, igual que el B. Entonces es difícil de fabricar, ¿sí? Porque es todo doble. El cigüeñal es complicado también. Son esas cuestiones que hay que tomar de que va a salir más caro este motor. Es para contemplarlo nada más. Después que tenemos, bueno, cilindros en W. ¿Qué es esto de cilindros en W? Esto ya es para hiperautos, ¿sí? Autos de gran performance, súper caros. Pero
está bueno que lo vean. En este caso tenemos un BR6, ¿sí? Si nosotros pusiéramos otros 6 cilindros, digamos, en una B a este, tendríamos un W12, ¿sí? Un W12, pero vamos a ver el W16 nosotros. Imagínense, 2 cilindros más al BR este y también lo ponemos en B. Quedaría algo así, ¿sí? Es algo muy loco. Fíjense que acá tenemos un BR8 y acá tenemos otro BR8. Es algo muy alocado, pero se hizo, ¿sí? Los Bugatti lo utilizan. Es un motor que genera mucha potencia porque tenemos muchas explosiones, ¿sí? Claramente. Los utilizan y sí, motores turbocargados que generan más o menos unos 1500 caballos de fuerza, que es un montonazo. Si hablamos de un 4 cilindros en línea 1.6, estamos hablando de 110 caballos, ¿sí? 110. Al mercado 110. En esto estamos teniendo 10 veces más, ¿sí? Pero bueno, para que lo contemplen, es muy lindo. Así que nada. Bueno, y nos queda el último, ¿sí? Cilindros en estrella. De estos motores, tenemos uno en el colegio. Tenemos uno de un avión bastante antiguo ya, pero lo tenemos de muestra. Claramente no funciona, está hecho para poder desarmar uno de esos cilindros y poder inspeccionar, bueno, ver las válvulas, ver el tamaño del pistón. Es todo muy grande, ¿sí? Los pistones tienen el tamaño de una cabeza, pero nada, está bueno que lo tengan en cuenta, ¿sí? Es un motor raro que lo usan en los aviones. Tengo también en claro que los helicópteros también los utilizan, ¿sí? Se ponen de costado y la hélice es impulsada por el cigüeñal de este motor. Pero la verdad que es un motor bastante raro y que tenemos la fortuna de tenerlo en el colegio para poder inspeccionarlo. Bueno, vamos a hablar de las partes principales, ¿sí? En este caso vamos a hablar de las tapas de cilindro. Vamos desde lo antiguo, válvulas laterales, ¿sí? Tenemos acá el pistón, esta es la cámara de combustión y las válvulas están a un lado del pistón, ¿sí? No están sobre el mismo. La verdad que ya hace mucho que no se utiliza. En el colegio tenemos la fortuna de tener uno para poder verlo. La verdad que es muy interesante poner en práctica y además podemos ponerlo en funcionamiento, ¿sí? Después vamos a las tapas de cilindros, como las llamamos en la jerga, a varillas, ¿sí? Por estas mismas. Son varillas que son accionadas por el árbol de levas, el cual impulsa esta varilla, sube este que se llama balancín. Cuando la varilla sube, el balancín de este lado baja y empuja la varilla. Y así vemos cómo logramos el funcionamiento de este conjunto, ¿sí? Los balancines tienen una tuerca acá, se llama tuerca de reglaje de balancines. Esta tuerca lo que hace es aumentar o reducir la luz que tiene con esta parte de la válvula. Es un platillo esto, ¿sí? Donde pega el balancín, siempre hay un poco de luz, tiene que haber luz, siempre. ¿Qué pasa? Nosotros utilizamos una herramienta, ¿sí? Que son unas planchuelitas de metal que están calibradas a una medida específica, ¿sí? Nosotros usamos centésimas de milímetros. Supongamos, necesitamos que esta válvula, entre la válvula y el balancín, tengamos 0,05 milímetros, ¿sí? ¿Para qué necesitamos eso? Porque tiene que haber siempre un espacio, si no estarían totalmente siempre presionadas un poco y que esté un poco abierta la válvula no está bueno, ¿sí? Porque estamos perdiendo gases por un lado o ganando por el otro.
¿Qué pasa? Nosotros tenemos que tener un espacio ahí. El fabricante nos dice 0,05 milímetros, listo. Ponemos una de esas planchuelitas que miden que tienen esa medida y abrimos o cerramos esta tuerca. Entonces, al abrir y cerrar, subimos o bajamos el balancín. Cuando la plancholita esa pasa bien, sin tener que rozar tanto, es porque logramos esa medida. ¿Sí? Es una práctica que se realiza en el colegio con un motor de Falcon y un motor Rambler. ¿Sí? Que tenemos el Rambler es con válvulas laterales y el Falcon es de este estilo. Después, ¿qué tenemos? Pasamos a las válvulas árbol de leva a la cabeza, ¿sí? Tenemos el árbol de levas a la cabeza, que la válvula pega directamente, el árbol de levas pega directamente en la válvula, ¿sí? Nos ahorra todo este transcurso desde el árbol de levas que está, por ejemplo, por acá, todo este trabajo nos lo ahorra. Entonces no perdemos movimiento, ¿sí? Por lo tanto, también fíjense que como acá tienen una luz, siempre se va a escuchar por cada uno de esos movimientos un tic, ¿sí? Si escuchan uno de estos motores, se van a escuchar son mucho más ruidosos los motores con válvulas a la cabeza, con árboles de levas a la cabeza, ¿sí? Bueno, colectores de escape y de admisión. Bueno, vemos que los 4 tubos conllevan a uno solo, ¿sí? En esto se llama catalizador. El catalizador es una membrana, una cerámica, mejor dicho, como si fuese un panel de abejas por el cual pasan los gases de escape. ¿Qué es lo que hace? Bueno, cuando en el escape salen los famosos NOx, el dióxido de carbono, monóxido de carbono, que la verdad que son tóxicos. El dióxido de carbono no, pero los demás sí. Entonces lo que se quiere es catalizarlos y eliminarlos, si es que se puede. Nunca es al 100%, pero mejor es reducirlos, ¿no? Después tenemos otro que es este estilo, ¿sí? Este 4 a 2 a 1, ¿sí? Son 4 que se convierten en 2 y después se convierten en 1, que se utilizan en competición, ¿sí? Se usan de varios tipos. Acá no interesa la contaminación, ¿sí? Porque se utiliza en un periodo corto y controlado. Tenemos que el flujo de gases de escape en este tipo de múltiple de escape o colector es mucho más rápido que este, ¿sí? Sabemos que los gases son fluidos, por lo tanto fluyen. Entonces, el flujo de los gases en este tipo de escape es mucho más rápido. Cuanto más rápido sea, más fácil se van, y cuanto más fácil se van, cumplimos más rápido el ciclo, ¿sí? En este tipo no tanto. Acá se retienen muchísimo. Por lo tanto, siempre que se hace un cambio de estos tipos de múltiple, de este a este, siempre se ganan en motores aspirados más o menos unos 10 caballos de fuerza. Es un buen número, pero nada. En el medio, entre la tapa de cilindros y el múltiple de escape, ¿qué tenemos? Una junta, ¿sí? Las juntas, en este caso estas de amianto. La junta de amianto, ¿qué hace? Nosotros, ven que acá tienen los agujeros para poner los tornillos. Nosotros ponemos esto entre medio de la tapa y el múltiple de escape. Al ponerlo ahí, nosotros cuando apretamos con los tornillos, esta junta toma bien la forma de lo que es la tapa de cilindro de un lado y el múltiple de escape del otro. Por lo tanto, evitamos que se salgan los gases, ¿sí? Nosotros queremos que de la tapa vayan directo al conducto de escape, no que se pierda. Después, esta es de admisión, ¿sí? Esta es de papel. Se hace de papel, ¿por qué? Porque no estamos hablando de grandes temperaturas ni de que pueda haber fuego, ¿sí? Entonces de papel se puede pedir.
no hay ningún problema. Vamos a los múltiples de admisión. Múltiples de admisión, por ejemplo, en este es de plástico y este es de aluminio. Este es de un Corsa 1.4 Celta, este también, son del mismo auto, y este es de un Honda Civic, por ejemplo. Esto es un auto más o menos tirando a performance, es un poco mucho más potente, pero los dos básicamente cumplen la misma función. Tiene que entrar el aire y la mezcla, ¿sí? ¿Qué pasa? Los de plástico, como son de plástico, son mucho más livianos y fáciles de fabricar, ¿no? Hablando de fácil de fabricar también, podemos decir que el método de fabricación de estos múltiples de admisión es por colado, ¿sí? Se hace una matriz, se funde el plástico, se tira el líquido, luego se seca y queda la forma. ¿Qué pasa? El plástico no es poroso, es muy poco poroso, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Con el flujo de los gases es mucho mejor. En cambio, en el de aluminio no tanto, ¿sí? No hay una gran diferencia que digamos es abismal, ¿sí? Pero bueno, hay que contemplarlo. Después, los de plástico tienen la particularidad también de que no conducen tanto a la temperatura. Por lo tanto, para motores para todos los días eh, son más eficientes. Los de aluminio, ¿para qué se utilizan? Cumplen la misma función, pero eh, se pueden modificar sus orificios, ¿sí? Se pueden agrandar los orificios. Por lo tanto, aumentar el flujo de los gases. Eso es lo que nos interesa. Y bueno, entre medio siempre tenemos la junta. En este caso no. En este caso tenemos O-rings, ¿sí? Son pedazos de goma que van incrustados en el plástico. Por ejemplo, acá también, acá donde va la mariposa, la palometa que abre y cierra, también se utilizan O-rings para... Como son de plástico, nos podemos dar el lujo de hacer esto. En los de aluminio, no. Por lo tanto, se usan las juntas de papel. Estoy cebando un mate porque ya me duele la garganta un poco. Ya hace bastante que no estamos en el colegio, entonces ya se pierde un poco la costumbre. Pero bueno. En bielas, ¿sí? Bielas tenemos acero templado, forjado, aluminio y titanio. También hay de varios materiales más como fibra de carbono y otros tipos. Pero bueno, acero templado son la mayor parte de las bielas que vamos a ver. El acero templado es lo mismo que un block, por ejemplo, ¿sí? Es un material muy fácil de hacer. ¿Qué pasa? Muy fácil a nivel industrial, ¿verdad? Después tenemos acero forjado. ¿Qué pasa con la forja? Cuando nosotros colamos el metal en el molde, vamos a ver que en un momento se va a solidificar, ¿sí? Al rojo vivo, pero está solidificado. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento que está rojo vivo, se lo golpea muy fuertemente, ¿sí? ¿Para qué? ¿Qué generamos golpeando la biela? Se empiezan a compactar todas las moléculas de metal, ¿sí? Se empiezan a compactar, entonces genera una gran dureza, ¿sí? No tenemos tantos poros, digámoslo así, en donde pueda llegar a hacerse una grieta. Donde se hace una grieta, perdemos la biela, en algún momento se va a cortar, ¿sí? Y bueno, las de aluminio, al ser de bajo peso, nos permiten tener, cuanto menos pese el motor, mejor va a ser siempre. Y después tenemos de titanio, ¿sí? Este es un metal bastante difícil de ver. Los autos más de alta performance lo utilizan. ¿Sí? Es un metal muy liviano y muy duro, a diferencia del aluminio, ¿sí? Después vamos a los pistones. También, en este caso, los pistones siempre van a ser livianitos. Aluminio, cobre, níquel y aluminio, silicio. ¿Sí?
¿Qué pasa? Con estos pistones tenemos de muchas formas, ¿sí? Pero lo que nos tiene que llegar a nosotros, nos tenemos que dar cuenta, es que los pistones tienen, siempre acá, tienen una pollera. Se llama pollera esto, ¿sí? La pollera es esta parte. Hay veces que es mucho más larga. De los dos lados siempre tienen. Después tienen el centro, en donde pasa un perno y con este seguro se traba la biela con el pistón. ¿Qué más podemos ver acá? Tenemos los segmentos o los aros de los pistones, ¿sí? Dos aros de compresión y un aro de aceite. Estos aros, este aro principalmente se llama aro de fuego. El aro de fuego es el pistón va dentro del cilindro, pero siempre tiene un poco de juego, no miden lo mismo, si no estarían rozando constantemente y se funde el metal. ¿Qué pasa? Se le ponen unos aros que esos son los que rozan contra el metal. Obviamente estamos hablando que también tiene aceite en el medio, ¿no? ¿Qué pasa? Este aro, que le llamamos aro de fuego, es el aro en donde le pega la combustión, ¿sí? La combustión va directo al pistón y además a los aros, a este aro. Después tenemos otro aro de compresión, se llama, pero que retiene un poco más. ¿Por qué? Porque de acá pueden pasar los gases, ¿sí? Pero con este, el segundo, nos aseguramos de que no pasen. Y con el último, fíjense que tiene un par de rendijas, ¿sí? Es un conjunto de 3 aros, son 2 aros finitos y en el medio tiene uno que es ondulado. ¿Para qué es? Para que cuando pase el aceite se distribuya bien por todo alrededor del cilindro y del pistón, ¿no? Entonces, la idea es esa. Los pistones en algunos casos tienen pozos, en otros casos son para arriba, tienen picos. ¿A qué se debe esto? Bueno, cuando tenemos pistones con agujeros, se debe a que se reduce la compresión, ¿sí? Tenemos más volumen de cámara de combustión, ¿sí? Para verlo en términos de lo que vimos hoy. Más volumen de cámara de combustión tenemos. Pero si tenemos un pico, imagínense que esto está plano y tenemos para arriba en vez de para adentro, aumentamos la compresión, reducimos el volumen de cámara de combustión y eso nos da posibilidades de aumentar potencia. En motores aspirados, normalmente aspirados, ¿sí? Tenemos que la idea es aumentar la compresión para aumentar la potencia. En motores sobrecargados, turboalimentados y demás, podemos ver que siempre van a tener un pozo para poder tener más caudal de aire, ¿sí? Cuanto más caudal de aire, más nafta, cuanto más nafta, más potencia, ¿sí? Bujías. Las bujías. Vemos las bujías en este caso. Vamos a empezar por este lado. Son las más normales. En cualquier auto vamos a verlas. Acuérdense, autos nafteros. Diesel es otro mundo. Probablemente lo veamos. Pero vamos a ver esto primero. Fíjense que esta es la tuerca. Por acá, la tuerca, perdón. Es la parte roscada que va en la tapa de cilindros. ¿Sí? Este es el electrodo. En este caso es un electrodo de cobre. ¿Sí? ¿Qué pasa? Por acá va un capuchón que viene de la bobina, que también lo vamos a ver más adelante en otras unidades. Por acá llega electricidad. Y esta electricidad, para poder generar un salto de chispa, tiene que ser muy alta. ¿Qué pasa? Entre este cobre, este pedazo de cobre y este labio, ¿sí? Se tiene que generar una chispa, un rayito, ¿sí? Para eso la corriente tiene que ser alta y tiene que ser bien, tiene que conducir muy bien este electrodo. Por eso también se utilizan electrodos de platino o iridio, ¿sí? Otro tipo de metal. Fíjense, electrodo central de iridio, ¿sí? Electrodo de masa, este es de níquel, ¿sí? Acá por ejemplo debe ser de acero. ¿Qué pasa?
El electrodo de iridio es mucho más fino y más particular, ¿sí? Fíjense que este es tiene una gran superficie y este no. ¿Por qué es eso? Porque el electrodo de iridio conduce más. Entonces, no necesitamos tanta superficie y podemos permitir que haya una mayor precisión a la hora de saltar la chispa hacia la masa, ¿sí? Acuérdense que esto es un circuito eléctrico, ¿sí? Viene el positivo, salta la chispa, se va al negativo. La idea es hacer como tipo un corto, ¿sí? Veámoslo de ese estilo, para poder generar mucho calor. Cárter. Los cárter, algo simple. Generalmente hoy en día se utilizan muchísimos de aluminio, ¿sí? Están muy buenos porque son muy livianos. Y después tenemos de chapa de acero, ¿sí? Lo bueno de chapa de acero es que se aguantan los golpes. Puede causar cualquier accidente y uno de aluminio se parte y perdemos todo el aceite. Y uno de chapa probablemente se doble nada más. Temas de cárter, está bueno hablar de que por acá van a ver que viene un chupador. Más adelante lo vamos a ver también. Viene un chupador, el cual absorbe todo el aceite que está debajo del cárter. Y por ejemplo, en autos de competición, competición normal, no de Fórmula 1. Autos de competición siempre se le hace una caja en este lado, abajo siempre donde está el chupador, para que el aceite no se vaya tan rápido. Por ejemplo, nos vamos a una curva hacia la derecha y todo, el aceite se va a la izquierda. Como Cars, ¿se acuerdan de la película Cars? Si vas a doblar a la izquierda, tenés que girar a la derecha primero. Bueno, algo así pasa. Entonces, vemos que se hace una caja ¿para qué? Para que el aceite siempre esté absorbiéndose. Si se pierde el aceite, insisto, rozan los metales y podemos romper el motor. Inyección de combustible. Los sistemas de inyección tenemos tres tipos, vamos a ver, sí. Sin inyección, sí. Vamos a ver que es el carburador. Después, sistemas de inyección indirecta y directa. El sistema de carburador, ¿sí? Es una pieza mecánica, puramente mecánica, que inyecta el combustible en la mariposa. Ahora lo vamos a ver un poco más detallado. Lo inyecta en el principio del colector de admisión, ¿sí? Fíjense que acá está la mariposa, lo inyecta y tiene que hacer todo este recorrido para llegar a la válvula. Tenemos la inyección indirecta, hoy en día muy vista. Se inyecta el combustible en el colector de admisión, ¿sí? Imagínense que ya la palometa esta está mucho más lejos, por acá, imagínense, y el inyector inyecta el combustible mucho más cerca de la válvula, ¿sí? Mucho más rápido, con más fuerza, ¿sí? Acuérdense de que la combustión se genera de una forma gaseosa, no se genera de una forma líquida, ¿sí? Cuando ustedes ven, por ejemplo, combustible derramado y se enciende, ven que se hace una capa de fuego. Bueno, esa capa de fuego es el combustible en estado gaseoso encendido. ¿Qué pasa? Después tenemos la inyección directa. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La inyección directa tiene la ventaja de que por el colector de admisión solamente pasa aire, ¿sí? Por acá, acuérdense, siempre pasa aire y combustible. Por acá, aire y combustible. Por acá solamente aire. Y el inyector inyecta directamente en la cámara de combustión. Es muy bueno, ¿por qué? Porque acuérdense también de que acá tenemos mucho calor. Y lo que necesitamos nosotros es enfriarlo también. Por lo tanto, inyectando el combustible directamente sobre la cabeza del pistón, en la cámara de combustión, enfriamos muchísimo este conjunto, ¿sí? Además de que cuando se inyecta con tal velocidad de que la idea es que llegue a ser un vapor. Lo mismo con esta parte del inyector, ¿sí? La idea es que sea un vapor. Vamos a hablar un poco más detallado. Carburador. Fíjense, el aire pasa por acá. Esto es muy simple, ¿sí? La verdad que es bastante más complicado cuando uno lo ve.
por la cantidad de conductos que tiene. El aire entra, ¿sí? Entra el aire, tenemos una válvula de choque, nosotros le decimos cebador, ahora vamos a explicar por qué. Tenemos el filtro de aire, claramente, siempre tiene que estar un filtro. Pasa el aire y por acá, ¿sí? Acá es donde está alojado el combustible. Por acá entra, ¿sí? Válvula de flotador, entra el combustible por acá. Se llena esto y para que no se sobrellene, este flotador sube. Cuando sube, esta válvula se cierra, lo tapa, esto se tapa y no entra más combustible, ¿sí? Se llena esto de combustible. Entonces, como acá tiene mucho combustible, cuando pasa el aire, se genera un vacío, ¿sí? Cuando pasa el aire, por acá, ¿ven? Esto se llama Venturi, ¿sí? Es un cálculo físico, ¿sí? Que se hace, un cálculo matemático para la física. Este Venturi lo que hace es aumentar la velocidad del aire. Cuando la velocidad del aire se aumenta, se reduce la presión, no importa por qué. Pero bueno, se reduce la presión. Al reducirse la presión, dentro de este lugar, se genera de que quiere absorber este combustible. Por lo tanto, el aire absorbe el combustible, ¿sí? Pasa tan rápido que baja la presión y empieza a caerse el combustible. Entonces el combustible cae, pasa por esta válvula de mariposa, que es la que regula la entrada de aire, pasa el aire y el combustible pasa también. Es muy mecánico y depende de la física. Esto no puede regularse. Es algo que es fijo. Nosotros, por ejemplo, si vamos a carburar un motor a nivel del mar, es una cosa. Pero si nos vamos al Aconcagua y queremos encender el auto, ahí va a costar muchísimo, porque acuérdense que cuando nos elevamos la presión disminuye. Entonces se dice el nombre de apunar, ¿vieron? Que nos apunamos, nos cuesta respirar. Bueno, al motor le pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Para esto, les prometí que íbamos a hablar de la válvula de choque, así que vamos a hablarlo. El cebador, cuando nosotros arrancamos el motor, ¿sí? El motor está frío y nosotros necesitamos que el motor se empiece a calentar. Para eso, ¿qué hacemos? Le cerramos esta válvula, ¿sí? Y como pasa menos aire, va a pasar mucho menos aire, pero ese aire que pasa va a pasar muy rápido. Entonces, el combustible se va a tirar igualmente, pero va a haber menos aire, ¿sí? Como hay menos aire, ese combustible, va a haber un exceso de combustible y poco aire. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la mezcla estequiométrica? Bueno, la idea de ese del 14-7, ¿se acuerdan? Bueno, la idea es que haya mayor cantidad de combustible. ¿Para qué? Para que cuando explote, cuando haya la combustión, se haga más fuego y pueda calentarse más rápido el motor, ¿sí? La idea es esa. Si no, se apaga generalmente porque no llega a absorber el combustible y empieza a ponerse tonto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo mejoramos este sistema? Con una inyección electrónica. Entonces, la estructura de un sistema automático de control, ¿sí? Una unidad electrónica de control, o EQ, ¿sí? Siempre le damos ese nombre, EQ, tiene entradas, procesos y salidas. ¿Sí? Es algo bastante intuitivo. Con los sensores, ellos nos van a dar un resultado de cómo está el motor, ¿sí? La unidad electrónica de control va a interpretar, estamos en tal posición, entonces va a enviar señales o órdenes a los actuadores, ¿sí? Es un proceso. Entonces, sensores envían información a la unidad de control y la unidad de control le envía órdenes a los actuadores, ¿sí? Vamos a ver esto
se lo voy a dar a modo de ejemplo, pero nada más, si ustedes se lo quieren quedar mirando y em, profundizar en este tema, pueden hacerlo por su cuenta, no hay drama, me pueden hacer cualquier consulta, saben que no tengo ningún problema. Pero bueno, vamos a ver el sensor y actuadores, algunas diferencias y listo. Por ejemplo, el 1, centralita de gestión de motor. La centralita se le dice en España generalmente, esa es la ECU, ¿sí? Vamos a buscar un sensor, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver el sensor de temperatura, el 8. ¿Lo ven acá? Bueno, este sensor de temperatura va colocado en el radiador, también puede estar colocado en el bloque o puede también estar más usualmente puesto en la tapa de cilindros. ¿Qué pasa? Ese sensor nos indica la temperatura a la cual está el agua, ¿sí? Nuestro refrigerante. Eso lo que le va a dar es la información a la ECU. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en el carburador nosotros cuando arrancamos el motor, que estaba frío, lo que hacemos es activar esta válvula de choque, ¿sí? Esta válvula, ¿se acuerdan que era para cerrar y que se llene más de combustible el cilindro y se caliente más rápido? Bueno, esto ya no está más. Esto se utiliza de forma mecánica. Nosotros en el auto, los autos viejos, se usa una palanca en la que nosotros tiramos y se activa esa válvula. Si la volvemos a poner en su lugar, se desactiva. Bueno, en la inyección electrónica, el sensor de temperatura, cuando nosotros arrancamos el auto, se da cuenta que el motor está frío, ¿sí? Ve que el agua está a 25 grados, ¿sí? 25 grados centígrados. Bueno, entonces le dice a la computadora, inyecta más nafta, por favor. Así se calienta más rápido, ¿sí? Entonces, para inyectar más nafta, ¿qué hace? Bueno, le dice a los inyectores, bueno, inyecten un poquito más. Pum, inyectan más, ¿sí? Vamos a ver otro eh, sensor, ¿sí? Vamos a ver la sonda lambda. La sonda lambda que es el sensor, uno de los sensores más importantes, ¿sí? El 10. Vamos a ver, está acá. Este sensor está ubicado en el escape, ¿sí? El sensor que está ubicado en el escape, ¿qué hace? Bueno, ese sensor detecta la cantidad de oxígeno que hay en el escape, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros para poder carburar un auto necesitamos tener el valor de la mezcla estequiométrica. Para eso utilizamos este sensor. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el, el punto en donde la combustión es completa es a los 14,7 partículas de aire por una partícula de combustible? Bueno, lo que hace es sensar eso, ¿sí? Si sobra combustible, te lo va a indicar. Si falta combustible, te lo va a indicar. ¿Cómo? Bueno, si sobra aire, siempre va a sobrar un poco de aire, o va a faltar, eso te lo va a indicar con valores de voltaje, ¿sí? Vamos a poner valores. 2,5 volts, ¿sí? Este sensor varía de 0 volts a 5 volts, ¿sí? En 2,5 volts estamos a 14,7 de AFR, ¿sí? 14,7. Si nosotros nos movemos para abajo, si vamos para abajo de 14,7, el motor se engorda, tiene más combustible. Entonces, por lo tanto, nos va a decir, bueno, con 2 volts y estamos en 13, ¿sí? Nos está indicando eso. La computadora lee que me está dando 2 volts, entonces, ¿qué le dice? Y bueno, inyectores, dejen de inyectar nafta, un poquito, no tanto, un poquitito, y vuelven a censar, ¿sí?
El sensor de temperatura lo mismo. ¿Qué hace el sensor de temperatura? El sensor de temperatura es un sensor, ya lo van a ver los que sigan electrónica y electromecánica seguramente también. El sensor de temperatura, ¿qué hace? Es una resistencia. Es una resistencia variable. ¿Con qué varía? Con la temperatura. Cuanto más temperatura tenemos, menos variación, menos será la resistencia. Cuanto menor temperatura, mayor la resistencia. ¿Sí? Bueno, la temperatura lee esa resistencia y en ese caso te va a decir, va a poder optar por, si la temperatura está baja, los inyectores van a inyectar más. Ahora, si la temperatura está muy alta, bueno, le va a decir al electroventilador que se prenda, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos relé y electroventilador, 2,3. ¿Dónde estamos? 2,3, por acá, por acá, por acá, ya lo habrán encontrado ustedes. Acá estamos. 2, 3, ¿sí? El sensor de temperatura le dice, che, mirá, estamos a 102 grados. Estaría bueno que prendas el electroventilador, así enfriamos un poco más el motor. Entonces, tú le dices al el relé prende el electroventilador, buenísimo. Sigue sensando, el electroventilador está andando. Bajó a los 90 grados. ¿Listo? El sensor le dice, che, mirá, estamos a 90 grados. La ECU dice, bueno, entonces el electro deja de funcionar. ¿Se entiende, chicos? Hay un montón de sensores más que son muy importantes, pero bueno, no es necesario que lo hablemos ahora. Entonces, espero que esta clase les haya gustado. Van a ver que el puntero se va varias veces y vuelve. Mientras lo hacía lo iba editando. Porque como es la primera vez es bastante difícil. Pero bueno, nada, espero que les haya gustado y la semana que viene vamos a hacer no una clase, vamos a hacer un encuentro para charlar un rato. ¿Sí? ¿Les parece? Insisto, cualquier cosita que me quieran preguntar, mándenme al privado. Hay chicos que les gusta preguntar, son bastante preguntones y yo no tengo ningún problema. Si les gusta la mecánica y quieren saber más de lo que damos en las clases, pregunten, que no hay ningún problema. Así que chicos, me despido. Espero que pasen esta semana muy bien. Les envío un gran saludo de parte del profesor Omar. Así que cuídense mucho y nos vemos la próxima. Hasta luego.